Dejado de lado ya el gas carrier, los sistemas reguladores y la inyección, ahora pasamos a la columna, ¿sí? La columna a la que está conectada el puerto de inyección y que se encuentra dentro del horno. Bien, la columna es el lugar donde se encuentra la fase estacionaria y que va a ser recorrida por la fase móvil, ¿sí? Las columnas cromatográficas pueden ser capilares, que son las más modernas, o empacadas, que son las que ya la verdad es que se usan cada vez menos y tienen solamente muy poquitas aplicaciones. Las columnas están conectadas al inyector, que es el lugar donde ingresa la muestra que vimos recién, y al detector, ¿sí? Son de distintos materiales y como son tan largas, para lograr que los compuestos se separen, ¿sí? Se enrollan. Entonces, repasando un poco los conceptos que yo les vengo mencionando, ¿sí? El gas, ¿sí? Que es el que ingresa acá, es la fase móvil, que va a empujar la muestra, recordemos que la muestra ingresaba acá toda junta, por la columna, que es esta, y este gas no debe interactuar ni con los solutos ni con la fase estacionaria, ¿sí? Las moléculas, al ir recorriendo la columna y son empujadas por el gas, la columna ustedes imagínense que es un caño de agua, y que tiene sus paredes revestidas, ¿sí? Con un film, ¿sí? Ese film es la fase estacionaria. Las moléculas, esto es como muy abstracto y realmente espero que lo entiendan, y si no lo entienden, me dicen, y lo vuelvo a explicar de otra manera, porque es como la base de la cromatografía gaseosa. Las moléculas que forman parte de una muestra, en este momento tenemos como cuadraditos azules y bolitas rojas, ¿sí? Esto puede ser, no sé, 2 ácidos grasos o 2 pesticidas, ¿sí? Son 2 moléculas distintas que forman parte de una muestra. Cada una de estas moléculas tienen distinta afinidad química por la columna, por la fase estacionaria, que es lo gris, chicos, ¿sí? La fase estacionaria es lo gris. Entonces, el cuadradito azul se queda más tiempo, ¿sí? Adherido, ¿sí? A la fase estacionaria. Y el cuadradito rojo no, va haciendo esto. Este es el camino que recorren las moléculas en la columna. Unas tienen menos afinidad, ¿sí? O sea que llegan primero al final de la columna, y otras tienen más afinidad y se quedan más tiempo en la columna. Bien, entonces cuando una molécula se particiona con la fase estacionaria, no se mueve, se queda ahí adherida y la otra avanza. Cuando deja la fase estacionaria, el gas la empuja. Bien, entonces, volviendo a lo mismo, los solutos o nuestros analitos que tienen una gran afinidad por la fase estacionaria pasan mucho más tiempo en la columna que los que no la tienen. Esto es el principio de separación de la cromatografía gaseosa, ¿sí? Empuja a los que no están en ese momento interactuando con la fase estacionaria, y cuando un analito lo deja, lo empuja, hasta que llega al final de la columna y se logra la completa separación de los componentes de una mezcla. Voy a seguir explicando esto de las columnas. Entonces, por ejemplo, esta es la foto de un horno de un cromatógrafo gaseoso. Miren, aquí arriba está el inyector, que es lo que yo explicaba recién. La columnita está unida al inyector y tiene este recorrido. Estas columnas tienen 100 metros, ¿ven? Es un rollito, ¿sí? Como un cablecito muy, muy, muy finito. Estas son las columnas capilares. Y estas son las columnas empacadas o rellenas que se construían al principio de la cromatografía en fase gaseosa. Estas columnas, voy a explicar primero esto, las columnas empacadas tienen un diámetro interno, ¿sí? Bastante grande, y las más chiquitas que se han logrado es 1 milímetro. El material normalmente que se hacía era acero inoxidable,
vidrio, la ventaja de las columnas empacadas de vidrio es que el vidrio es súper inerte, entonces es no reactivo, eran relativamente fáciles de hacer y de usar. Hoy en día ya no se usan más estas columnas empacadas, salvo para gente que se dedica a análisis bastante puntuales, como por ejemplo gases inorgánicos, ¿sí? Y fíjense que tienen un largo máximo de 10 metros, ¿sí? Porque son bastante gruesas. Lo que nosotros usamos hoy en día son columnas capilares. El diámetro interno de las columnas capilares, o sea, el diámetro de ese tubito, es menor a 1 milímetro. La mayoría tiene un diámetro interno de 0,25 milímetros a 0,30. La fase estacionaria, ¿sí? Esto en el cual los solutos se adhieren, ¿sí? Se absorben, es un film líquido, ¿sí? Que se pega a la columna. Pueden tener un largo de hasta 100 metros, como les decía, tienen muy bajo tiempo de retención, ¿sí? Los resultados son altamente reproducibles, tienen poco sangrado ya les voy a explicar bien lo que es, y su eficiencia es muy alta. Dentro de las columnas capilares, y esto está bueno que lo sepan, digamos, cuando ustedes trabajen en un laboratorio que tenga un parque de CGs, tenemos distintos tipos. Las más ampliamente usadas son estas que se llaman W-coat, que es lo que yo les decía, que la fase estacionaria es un film líquido. También tenemos columnas capilares de tipo plot, que simulan a lo que era una columna empacada. Ustedes ven acá, esta es la columna y esta es la fase estacionaria, ¿sí? Estas son las W-coat, que es un film líquido. Y acá, esto es poroso, ¿sí? Son partículas porosas que revierten el interior de las paredes. Estas columnas capilares sí tienen aplicación y es de vuelta para gases y de los laboratorios que se dedican a hidrocarburos, usan columnas tipo plot, ¿sí? Y después tenemos otra columna que es como, son un poco más avanzadas, que son estas que llaman F-SOT, ¿sí? Que son columnas para cromatógrafos gaseosos, pero que están acoplados a detectores de masa, ¿sí? Uno o dos o tres detectores de masa, o sea, tienen como objetivo otro tipo, un análisis mucho más específico. A su vez, cada una de estas columnas tiene una fase estacionaria distinta. ¿Sí? Esta fase estacionaria va desde totalmente apolar hasta polar. La selección de cada una de las columnas va a depender de lo que yo quiera analizar en mi laboratorio, ¿sí? Las columnas, un laboratorio promedio, digamos, tiene que tener mínimo una de estas que se llaman Elite 5 o DB5, HP5, estas son los nombres comerciales que le da cada una de las marcas, ¿sí? Y columnas de tipo wax, ¿sí? Estas columnas de tipo wax son las que usamos para, por ejemplo, hacer análisis de esteres metílicos de ácidos grasos. Y estas columnas Elite 5, 5MS, DB5, son, por ejemplo, son para pesticidas y nosotros las usamos en el laboratorio nuestro para los aceites esenciales. Esto que yo les decía acá es el sangrado, ¿sí? El sangrado es cuando la columna se dañó por algo porque la pusimos a una temperatura mayor a la que le debíamos poner, porque le inyectamos un solvente que la dañó o que tenía agua, o simplemente, bueno, comienza a desprender parte de la fase móvil, ¿sí? Parte de este film líquido o de estas partículas se comienzan a desprender y se queman en el detector y la línea de base, que es esto que va aquí, se levanta. Entonces esta columna ya, después de, supongamos que estos son, perdón, 10 minutos ya, lo que viene acá detectado no sirve, ¿sí? No podemos cuantificar lo que está en la línea sangrada. Esa columna no sirve más, ¿sí? Hay que tirarla.
Entonces, esto es como un cuento. Tenemos el inyector, donde se inyecta la muestra, la columna, que es donde la muestra recorre y se van separando los distintos análitos, y por último llegamos a los detectores. Bien, los detectores de los cromatógrafos gaseosos pueden ser varios, y uno cuando se compra un cromatógrafo en un laboratorio, uno sabe para qué se va a usar ese cromatógrafo y qué tipo de detector necesita. Actualmente, el detector más utilizado sigue siendo el FID, que es este detector de ionización de llama, y acoplado a un detector de masas, al menos un detector de masas. El funcionamiento del detector, digamos, yo les voy a explicar brevemente el funcionamiento de los detectores más comunes. La clase que viene voy a profundizar un poco más en el funcionamiento de masas, y si ustedes están interesados en aprender más sobre detectores, les puedo explicar más y buscamos más info, ¿sí? El detector de ionización de llama, que es el FID, es el detector por excelencia de todos los cromatógrafos, ¿sí? Nosotros acá ustedes ven cómo esta es la columna, ¿sí? O sea, la columna que venía del horno, ¿sí? Termina en el detector. En este detector, ¿sí? La muestra se incinera, ¿bien? Pasa por una llama. La columna viene acá, la muestra ingresa a un jet que se llama, y en la punta de este jet hay una llama que es creada por la combustión del aire y el hidrógeno, ¿sí? Cuando la muestra, esta llama está siempre encendida, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a trabajar al laboratorio, abrimos los gases, prendemos el cromatógrafo y prendemos el FID, ¿sí? El FID está siempre prendido y esta llamita está siempre encendida. Esta llamita, ¿sí? Genera, bien, una corriente, ¿sí? Que es capturada siempre, ¿sí? Este voltaje es capturado siempre por un colector, y esto constituye una señal, que es lo que nosotros vemos siempre como nuestra línea de base en el cromatograma. Bien, cuando la muestra pasa, ¿sí? A través del jet y se quema, se generan otros iones, ¿sí? Que son colectados por este electrodo. Bien, entonces se genera una corriente adicional, ¿sí? Esa corriente adicional se traduce en una señal, ¿bien? Y esta señal es amplificada y es la que nosotros podemos ver en forma de picos en nuestro cromatograma, ¿bien? El FID es un detector que es súper robusto y que sirve para detectar todos los compuestos orgánicos que contengan carbono e hidrógeno, ¿sí? Es muy sensible a las concentraciones, ¿sí? Y si nosotros tenemos nuestro FID en buen estado, podemos detectar hasta 0,1 nanogramos, ¿sí? O sea, es un detector bastante sensible. Este es el detector que más se usa en los cromatógrafos gaseosos y que normalmente hoy en día está acoplado también en un cromatógrafo aún más. El detector de conductividad térmica se los comento porque todavía siguen funcionando, ¿sí? Tienen su uso para compuestos inorgánicos, ¿sí? Y para hidrocarburos, para los laboratorios que se dedican a los hidrocarburos. El detector de conductividad térmica fue el primer detector que se desarrolló para los cromatógrafos gaseosos y tiene un funcionamiento súper sencillo, ¿sí? Es básicamente esto, un bloque de metal, ¿sí? Que tiene dos canales, ¿sí? Por cada uno de estos dos canales circula, cuando no hay muestra, gas portador. Y cuando hay muestra, circula la muestra por el otro canal. Y ven acá, tiene un filamento, ¿sí? La temperatura del filamento va a depender de la conductividad, ¿sí? Que tiene el gas que pasa por cada uno de estos canales, ¿sí? Cuando se producen, digamos, cuando por este gas, en vez de circular solamente gas portador, circula gas con muestra, se produce
una conductividad térmica diferencial, ¿sí? Entonces, cuando un compuesto pasa por este filamento, ¿sí? La conductividad disminuye y la temperatura aumenta. Eso es lo que es registrado, ¿sí? Entonces, se produce un cambio en el diferencial de la señal, ¿sí? Y eso es lo que es registrado de la misma manera por un colector de datos. Bien, es muy sencillo el detector de conductividad térmica y también es súper robusto. Lo que tiene es que no es muy sensible, el FID es mucho más sensible. Vamos a ver algo, sí, de los espectrómetros de masa. Tanto el detector de conductividad térmica como el FID se encuentran dentro del mismo módulo del cromatógrafo gaseoso, ¿sí? En el esquema que yo les mostré al principio de la clase, ustedes veían que nosotros teníamos el inyector, la columna, y a la salida de la columna van los detectores, ¿sí? Que pueden ser FID o conductividad térmica. El cromatógrafo gaseoso, el espectrómetro de masas, normalmente se ubica en un módulo separado, aparte del GC, ¿sí? Y parte de la muestra que va por la columna, si nosotros tenemos un feed, por ejemplo, la muestra se divide. Una parte va al espectrómetro y otra parte va a nuestro feed. El espectrómetro de masas, a diferencia de los detectores que hemos visto hasta recién, que eran sensibles a la concentración de la muestra, ¿sí? El espectrómetro de masas nos da una idea estructural, ¿sí? De qué estructura tenemos nosotros en la muestra. Bien. Y estos espectrómetros cuentan con un sistema colector de datos que contiene una librería, ¿sí? Que nos va a permitir la identificación de ese compuesto a partir del espectro de masas generado. De manera muy simple, y no les quiero volver locos con esto, es que esa muestra se ioniza. Hay dos formas de ionizar esa muestra y luego esa muestra ionizada se va a fragmentar, ¿sí? Se va a separar y esos fragmentos, ¿sí? De iones van a ser colectados, ¿bien?